Bien, señores, mañana, 30 de mayo del 2015, se cumplirán 54 años de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo. Los que estamos aquí vamos a conversar con Juan Daniel Balcácer, el historiador de la nación. Sí, porque Juan Daniel Balcácer y Héctor Valdés tienen una significación especial en los gobiernos del PLD. Y es que parece que el PLD no tenía ni un gobernador del Banco Central y que el único historiador que tenían, que era Euclides, se decidió convertirse en superintendente de bancos, de seguros. Le damos la bienvenida a Juan Daniel y queremos decirle que de los que estamos aquí, Carlos y él mismo o eran muy pequeños o no habían nacido el 30 de mayo. José era un bien definido luchador antitrujillista por el 14 de junio. Justamente estuvo en el año 1959-60 preso por pertenecer a un grupo beligerante. Nosotros éramos pasivos, no éramos colaboracionistas, pero con gente como yo se pudo haber quedado en Trujillo muchísimo tiempo. Que le da la gracia a Trujillo por no matarlo. Ahora yo le doy las gracias porque no me mató. Juan Daniel, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Ya tú debes tener muchos años hablando de lo mismo todos los años, pero el evento no debe de olvidarse. Se ha hablado de reeditar a Trujillo. Cuando se habla de eso, yo creo que se exagera a veces, porque yo creo que hay situaciones que hay que haberla vivido para poder hablar de ella. En el caso de Trujillo, yo te puedo decir que cuando uno habla como está aquí, ahora mismo, se da cuenta del valor de ese magnicidio. No era posible, ni siquiera en tu propia casa, tú expresarte. No era posible decir en la calle que la cosa está mala, ni que está floja, ni que está apretada. Era tan fácil. No se podía decir eso. Por eso es que yo le perdono a todos mis héroes lo que le dé la gana. Porque hay que tener el valor de ir a George Washington a caerle a tiro a Trujillo, que era la única forma de salir de él. Pero yo no quiero hablar yo quiero que José y Juan Daniel hablen en otro nivel más alto de ese tema. Juan Daniel, es un placer tenerte con nosotros. Gracias, Hace tiempo que no te veíamos, y mucho menos por aquí. Sobre la trascendencia del 30 de mayo y sus equívocos, que al cabo del tiempo se puede decir, a pesar de que don Antonio está vivo todavía, pero ya es tiempo de la historia para ellos. Sobre una frase que decía Julito, recordaba en una oportunidad que al propio Balaguer le plantearon grabar el discurso del entierro de Trujillo, porque no había grabación. Sí. Y alguien se le había ocurrido ganarse un dinero haciendo la grabación de todos los discursos de Balaguer, y ese no aparecía. Entonces Balaguer hizo el esfuerzo de grabarlo. En un momento dijo, no es posible. ¿Pero por qué? Porque falta el muerto. Cierto. O sea, Hacía falta el muerto. el muerto y 2 o 3 de los presentes. Sí. Pues recuérdate que ahí estaba presente Pupo Román. Pupo Román y Ramfi, uno al lado del otro, sí. y Ramfi mirándolo mal. Sí. O sea, ya Ramfi sabía Que ese le mató que a su estaba papá, que implicado. ese estaba implicado en la muerte de su papá. Era un momento sumamente dramático donde Balaguer incluso se jugaba la vida con cualquier frase. Sí, Y el muerto pudiéndose, porque no le pasa a todos los muertos. claro. Porque Ramfi tardó algunas horas en llegar, a pesar de que fletó un avión, de exagerado, y había que esperarlo a él para el entierro. De manera que fuera del clima de entonces, que es irrepetible, Ciertamente. tú como historiador, pero que además has vivido todos estos acontecimientos en detalle, tenías 11 años ese día, pero estoy seguro que estabas atento Claro. frente a ese problema. ¿Cuál es tu evaluación de los comportamientos políticos y sociales a partir de ese momento clave de la historia dominicana?
Lo primero que hay que resaltar siempre es que, como señalaba Julito, el magnicidio tuvo una trascendencia extraordinaria en el plano político y sobre todo porque, como acontece en historiografía, en la historia, un acontecimiento, y este es el caso, no siempre se mide por el ruido que hace en el momento en que ocurre, sino por sus consecuencias, que generalmente son a largo plazo. Las consecuencias del tiranicidio para los que participaron en él fueron lamentables y desastrosas, porque la totalidad casi fue exterminada por el servicio secreto y por la policía del régimen. Pero para el pueblo dominicano significó un punto de inflexión en la evolución histórica, porque a partir de la desaparición de Trujillo comenzó entonces a desmoronarse parte de la estructura militar y familiar de la dictadura, y el pueblo inició ese camino largo y tortuoso hacia la construcción del sistema democrático. Han transcurrido 54 años de allá a acá, y lo que podemos evaluar es, primero, que el pueblo dominicano en términos generales se ha acostumbrado a vivir en democracia. Por eso yo descarto la posibilidad de que aquí emerja un régimen similar al de Trujillo, y nada que decir de una figura como Trujillo en el plano militar, totalitario, etc. Los tiempos han cambiado drásticamente. Y naturalmente el pueblo en ese marco de ese sistema democrático ha ido evolucionando, madurando, sin haber sido posible desvincularse de aquella herencia caudillista del siglo XIX y parte del siglo XX, que ha venido a manifestarse en el escenario político, en el sistema partidista, que también ha ido transformándose, caudillismo, populismo y todos los ismos que nosotros hemos visto. A 54 años de distancia yo puedo evaluar y decir que la sociedad dominicana ha evolucionado bastante en todos los ámbitos. Nos hemos alejado de esa herencia caudillista y totalitaria, y estamos ya casi en el umbral de un verdadero sistema quizás más puro de la democracia. Juan Daniel, en todas las épocas de la historia han habido cosas que eran normales en su tiempo. Sí. Tú tienes, o en su cultura, tú tienes el caso, hoy aparece que en Arabia Saudita han fusilado más gente en lo que va de año que en el año anterior entero. Sí. Sin embargo, salvando esa parte que es quitarle la vida, el crimen político, como le dice José Israel, para nosotros lo importante es gobernar en forma totalitaria. Si nosotros tomamos el régimen de Trujillo, el régimen del PRI de México, el régimen de las eras que han gobernado aquí con mayoría congresional y que han hecho y han tornado y han virado, como fue los 12 más los 10, como fueron los 8 del PRD y como son los 16 que va a gobernar el PLD. ¿En qué forma tú puedes catalogar de gobiernos totalitarios cuando un gobierno tiene o un partido tiene la posibilidad de ejercer su voluntad, aunque sea buena, en la población? Influye mucho la modalidad, a mi modo de ver, porque en el sistema totalitario trujillista, versión caribeña, tal vez del fascismo o del nazismo, y de aquellas dictaduras latinoamericanas que gozaron durante todo ese tiempo del respaldo del Departamento de Estado norteamericano, estamos hablando de una persona que se entroniza en el poder y que concentra en sus manos todo el poder de decisión y el destino de la nación. Y además que no hay pluralismo, no hay, como tú decías,
no hay oportunidad para el disenso, se controlan los medios de comunicación, se controla todo, se controla lo más importante, que es la parte del sistema educativo, porque, como decía Orwell, quien controla el presente controla el pasado, y se diseñan textos escolares precisamente para ir adoctrinando a los niños desde el sistema básico en asimilar los conceptos que les interesa al grupo dominante. Pero ahora, y luego se producen, cuando uno se desembaraza de esos regímenes, se producen esas revisiones históricas. ¿Y hasta qué punto, José, nosotros tuvimos, fuera de que Balaguer fue muy cerca de Trujillo, es decir, lo siguió y tuvo 2 o 3 años después electo en otro sistema, ¿cómo tú consideras que fue continuismo del trujillismo, lo que siguió en términos generales? Fue continuismo del trujillismo en la medida, una figura emblemática del trujillismo, el primero entre los iguales, a quien Trujillo le había delegado la presidencia de la República, quien manejó un proceso de transición con una curva de radio infinito, o sea, una recta. Saltó una generación completa, Sí. le entregó el poder a Leonel Fernández, un joven que no había conocido aquello, y toda la generación a la que le tocó luchar contra Trujillo. Pero saltaste el PRD, Fue el PRD y Balaguer ahí mandaba. Bueno, el PRD contribuyó a ese salto. El único dirigente del PRD que llegó al poder y que tenía la responsabilidad por su vida propia de hacer una modificación fundamental en la vida dominicana Peña. fue Salvador Jorge Blanco, y no se enteró de que tenía esa responsabilidad. Salvador Jorge Blanco fue de los firmantes en la Universidad de Santo Domingo de la solidaridad con Bonilla Tile en el 46, cuando Bonilla Tile, siendo vicerrector, señaló que podía haber candidaturas distintas a Trujillo en un Y artículo. él firmó eso. Y él fue cuando le cayeron arriba a Bonilla Tile, hasta golpe le dieron saliendo del cine Rialto, un grupo de estudiantes largo y grande firmó un documento De apoyo. histórico, entre los cuales de las primeras firmas está Salvador Jorge Blanco. Él se divorció de ese hecho y gobernó como si eso no hubiera existido, hasta el extremo de llevarle la presea de general A Pau Castro. a Pau Castro, llevársela a su despacho en un aniversario de la muerte de Orlando Martínez. Ese día, un 16 de marzo, le llevó la presea. O sea, Jorge Blanco no entendió cuál era su obligación como gobernante. Bien, fuera de eso, que si tú no entiendes que Balaguer, aunque tuvo una genética trujillista, se modificó su forma de gobierno. Balaguer entendió muy claramente que era su momento, que él le debía a Trujillo muchas cosas, y en el discurso de toma de posesión del 3 de agosto de 1960, cuando Trujillo le dijo, vete a juramentar, él plantea la Cuando idea. sustituye a Negro. Cuando sustituye a Negro Trujillo, en la contingencia de la conferencia de San José, que temían las sanciones, que como quiera se aplicaron porque nadie se lo creyó. El único que se creyó que le estaban entregando una presidencia fue Balaguer. Sí. El único. Hay una frase de Eisenhower, cuando en la noche le pasan las noticias fundamentales del día, y dicen, en la República Dominicana los Trujillo abandonan el poder y colocan a Balaguer al frente. Y Eisenhower dice, eso no se lo cree ni Trujillo. Pero Balaguer sí se lo creyó. Pero sin embargo, en ese discurso, él le dice a los Trujillo, le dice al país que hay que garantizarle a los Trujillo el respeto y la consideración que se merecen Bien. como consecuencia de su obra de gobierno. José, Pero, pero además dice que hay una confluencia de la oligarquía y de la juventud radical del país que es muy difícil de desmontar y que es una tarea complicada. José, Sí. todos los regímenes tienen un ascenso, una cúspide y un declive. A juicio de ustedes, Juan Daniel, José Israel, ¿cuándo comienza, qué marca el declive de Trujillo, de la era de Trujillo? ¿Cuándo comienza él a descender?
Porque no hubo un punto donde dice, no, que fue la Mirabal, que fue el 14 de junio, que fue Lupero, que fue la feria, el golpe económico que produjo la feria. Realmente, ¿cuándo se comienza? Bueno, hay muchos aspectos de la declinación. Muchos aspectos. Hay la declinación económica, cuando él descompone las finanzas públicas por la tontería de la feria. Sí, Eso, una. ese es un factor. Hay un descenso afectivo, si se quiere, que se puede situar por ahí por la muerte de Larguito. Cuando Larguito se murió en su cama, que era su compinche de mil travesuras y trapacerías. ¿Y eso afectó a Trujillo? Sí, claro. 57, 58, por ahí o antes, él se desgonzó. Hay otro momento que fue la comprobación de la inutilidad de Ramfis. Cuando Ramfis llega de los Estados Unidos y él sube al yate y se lo encuentra borracho, tirado en una sala. Aquí no hay nada que hacer. Y eso no sirve para nada. Pero ya él lo había propuesto como candidato presidencial. Había modificado la Constitución para introducir la vicepresidencia y para todo el mundo estaba claro por los términos de la presidencia que era Ramfis, porque bajaron la edad a 25 años y toda una serie de situaciones. Sí. Y ya había mítines y ya había gente hablando de Ramfis. Ese es otro momento muy clave para él, muy difícil, en que él tiene que recurrir a Balaguer y colocar a Balaguer. Pero después que coloca a Balaguer comienza a sacarle la sábana, porque no le tenía confianza. No tiene confianza a nadie. El escenario internacional también. El escenario internacional se le cierra en el 60, claro. En el 59 con el triunfo de Fidel Castro, pero previamente había triunfado Acción Democrática en Venezuela. Entonces, con el respeto que uno tiene que tenerle a esos luchadores de 30 años, el exilio antitrujillista no tuvo nada que ver con el declive. Claro, claro. Luperón. Y la expedición del 59 fue... Ahí murieron 270. Fue determinante, 218 más o 218. menos, de los cuales 190 fueron asesinados en San Isidro. ¿Y cuántos eran dominicanos? Y dominicanos extranjeros eran como 6 o 7 nada más. Exacto. Ahí estaba la élite de una generación. El escenario... Ahí había graduados de Harvard. Sí, ahí había médicos eminentes de los Estados Unidos. Estaba el economista José Cordero Ahí estaba José Cordero Micheli. Y había gente con dinero ahí. Oh, claro. Ahí hubo el hijo Rodríguez, que era el comandante de Maimón. José Horacio Rodríguez. Y estaba uno de los Ricardo. Luperón no incidió. No, Luperón fue un episodio culminante del proceso del 47. Lejano. O sea, en el 47 Trujillo tuvo una crisis muy grave como consecuencia del triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Él tuvo que hacer una apertura local. Y esa apertura provocó una presencia de personajes nuevos en la vida política que lo persiguieron. Pero internacionalmente se organizó lo de Cayo Confite, donde estaba Fidel Castro. Claro. Bien. Betancourt fue presidente de Venezuela en ese momento. Muy bien. En esa misma línea, las sanciones internacionales tuvieron que ver. Claro, porque además, por eso el escenario internacional es vital. Triunfo de la Revolución Cubana, que en el momento en que se da, todavía no constituye una amenaza para los Estados Unidos, hasta tanto se define la situación del giro ideológico de la revolución. Sin embargo, Trujillo entonces comete el error del atentado contra Betancourt. Antes de Castro y Betancourt, que prácticamente fueron después del 58, ¿quiénes eran los solidarios de nosotros de República Dominicana contra Trujillo fuera que no eran dominicanos? Lo primero es que el pueblo dominicano y los televidentes deben saber que contra Trujillo se complotó siempre, desde que subió, antes de subir al poder. Ahora bien, casi siempre esas tentativas eran develadas, eran descubiertas. Pero tú me hablas de complot de Viriato Fiallo, que nunca habló. Su complot fue nunca hablar. No, te estoy hablando de una serie de complots, desde el caso de Cipriano Bencosme, de Desiderio, del grupo de Santiago, de los estudiantes del 34, que le iban a poner una bomba un 30 de marzo, que tuvieron preso casi la mayoría en Nigua. ¿Recuerda la cárcel de Nigua? Que decían
que era preferible tener una nigua en un pie, 100 niguas en un pie y no un pie en nigua. Ya. Entonces, el caso de Amadeo Barletta, de esas conspiraciones, el caso donde cayeron prisioneros y asesinaron a los Esteves de Moca. Aquí hubo tentativas para ¿Y matar hasta a dónde Trujillo. eso que se publica de Yanni, de que siempre fue, en cierta forma, un conspirador? Pero esa es una parte ya de la conspiración Del 30. que se ha dado en llamar del 30 de mayo, que es más complejo porque se trata de, como yo lo he estudiado en mi libro sobre esa conspiración, de una conspiración que se dividió, terminó escindida, pero no separada, en unos 4 grupos. Hay una cosa que yo no quiero que ustedes se vayan. Aquí hubo un gobierno de fuerza militar. Estados Unidos deja a Trujillo, Trujillo hace su trabajo, pero hay una intelectualidad. ¿Qué por ciento de ese éxito que tuvo esa dictadura, éxito de la dictadura, fue producto de la intelectualidad que corroboró con Trujillo? Mira, siempre se ha dicho que la ocupación militar del 16 al 24 tuvo como consecuencia a Trujillo. Yo lo veo desde otro ángulo. Trujillo es más producto de Horacio Vázquez que de los americanos. Es decir, que ellos no lo prepararon para que 6 años después de él estuviera en el poder. Eso no fue planificado. Eso fue una astucia de Trujillo frente al vacío de poder que se estaba creando aquí en el declive del gobierno de Horacio Vázquez, que le permitió construir todo un poderío militar y una base económica, mientras Horacio enfrentaba a quienes los adversaban a él dentro de su organización en la cuestión de la prolongación del mandato y luego de la reelección presidencial. Pero independientemente de eso, Trujillo es una realidad que se cuela y da un golpe de Estado y controla el poder y establece su sistema dictatorial 31 años. Corroborando con esto, Juan Daniel, hay que decir que todavía hoy los partidos políticos están vinculados a un liderazgo mesiánico. ¿Cierto? El PRD, Sí. después que se murió Peña Gómez, prácticamente no ha incidido en la vida política dominicana. Lograron llevar a Hipólito al poder, e Hipólito lo dañó, lo acabó de hundir. Pero Hipólito llega por la inercia del cadáver de Peña Gómez. Sí, lo lleva Peña Gómez. Peña Gómez que lo lleva a la presidencia, no por sí mismo. Y por sí mismo lo que hace un tollo. Incluso, Y José, ahí después no ha levantado cabeza. aquí se da un fenómeno raro, inusual en otros ámbitos. Esos partidos, como el Partido Reformista y el Partido Revolucionario, hacen campañas presidenciales sobre la base de la efigie del líder muerto, que no está Todavía no está participando en Entonces, nada. volviendo atrás, en el 30, Sí, muere Horacio Vázquez, fracasa en el endoso del poder, claro. pero Jiménez ha muerto. Jiménez ha muerto. Y entonces, ¿qué queda? La Guardia. Bueno, Viendo sí, los documentos que Bernardo ha publicado, hay claro, 2 tomos sobre ese momento. cierto. Un tomo sobre los documentos del Departamento de Estado, que a mí me tocó presentar. Y dije entonces, en un acto en el Museo de Historia y Geografía, que leyendo esos documentos tú llegas a la conclusión de que Trujillo no era viable, pero lo fue. Y invitaba a Bernardo a buscar los papeles de la Infantería de Marina, que ahí iba a encontrar la razón de Trujillo. Sí, pero como- Y años después le encontró esos papeles. Sí, Y efectivamente, en esos papeles de Infantería de Marina hay otra posición de los Estados Unidos sobre Trujillo. sí, En cierto. que el presbote de aquí, situado en Haití, desde Haití, dirigió el papel de la Infantería de Marina en el 30. Sí, pero volviendo a cuando tú coges los periódicos o la parte que nos tocó vivir, tú coges Herrera Báez, Jiménez, es decir, Ramón intelectuales Emilio de la Jiménez, EPB. o Díaz Ordóñez, Peñavalle. y tú Peñavalle, Bonelli, Balaguer, y tú dices, caramba, pero Trujillo no se mantuvo solo, Peñavalle, es decir, tú dices, alguien soportó esa efigie ahí. Pero no había
en algunos de esos intelectuales no había, digamos que la elaboración, el diseño de una teoría para sustentar el régimen. Pero a diario lo hacía. Pero, por ejemplo, en el caso haitiano de 1937, sí. tú tienes como Balaguer, que en su obra La Realidad Dominicana de 1940 justifica el evento. el corte sobre la base de que sostenía que en 1937 aquí había 400.000 haitianos. ¿Y qué decía Peñavalle cuando Balaguer decía No, eso? Peñavalle en esa época no pertenecía al régimen. Peñavalle ingresa en el 41, que luego José Israel publicó una documentación valiosísima del conflicto dominico-haitiano que le permite a cualquier estudioso formarse una idea de cómo fue la cosa. Pero en 1937, la población dominicana era de 1.4 millones en todo el país. De manera que para que aquí hubiera 400.000 haitianos, eso significa que por cada dominicano había 3 en la calle, sí, mínimo. Yo no sé, pero no podía ser así. No era verdad. No Pero era Balaguer es una pluma de circunstancias. así. Sí. Balaguer estaba en el exilio en ese momento como embajador en Bogotá, Cierto. concurrente en Caracas y en Quito. Y aprovecha un editorial de un periódico, El Tiempo, creo, de Bogotá, para escribir una carta al director donde desarrolla esa idea. Él lo que estaba buscando era regresar. Porque Balaguer después escribe La Isla al revés, Sí, que dice todo lo contrario. Y plantea la unificación de la isla. sí, O sea, Balaguer es un hombre de circunstancias. cierto. Su pensamiento no es estricto, no así Peñavalle. No, no. Peñavalle es un escritor que trasciende a las circunstancias que lo condicionaron y lo llevaron a la tumba prematuramente. Sí. Precisamente a propósito de lo que están hablando, yo nací 8 años después de muerto Trujillo y me queda la inquietud. ¿Qué era el temor a él, su represión o era la estrategia propagandística o una combinación de todo lo que hizo que ese régimen se mantuviera durante tanto tiempo? No, las dictaduras y los regímenes totalitarios tienen una multiplicidad de esquemas y de... Además de impedir que surgiera oposición, pero yo digo... era un régimen, primero era un régimen represivo, Pero tenía militar. base popular. No, Se le creó artificialmente. Lo que había era mucha gente ignara. No, fuera del miedo, había gente que realmente Bueno, que seguía a creía en Trujillo por él, claro. convicción. Vimos, yo llegué a ver muchísima gente desmayándose, llorando frente al sepelio. Eso depende, porque hay lo que se llama enajenación, alienación ideológica. ¿Qué podía pensar el campesinado? Entendía que ese era su salvador, todavía. que su salvador Sí. le resolvía sus problemas. Pero cuando tú vienes ya en un plano civilizado, que no hay participación, pluralismo, no hay oportunidad de disenso ni de participar en elecciones. Óyeme. ¿Y por qué Trujillo no enseñó a leer a todo el mundo y Fidel Castro enseñó a leer a todo el mundo? Bueno, son dos concepciones de la vida muy diferentes. No, y dos momentos históricos muy distintos. También. Trujillo sube en el 30, Fidel sube en el 60, Sí, en el sí, 59. sí. El mundo está cambiando ahí en el Pero 60. además Fidel sube al poder con una Cuba que tiene un 13% de analfabeto. Solamente. En ese momento, era el segundo país de América. Y Trujillo sube con el 60% de Pero yo siempre pongo de ejemplo, Julito, que en 1900, yo de niño, muchacho, oía a Bosch decir en sus alocuciones cuando regresó al país que Cuba le llevaba 50 años de desarrollo a República Dominicana. Más. Yo no entendía eso. Lo entiendo ahora cuando veo a gente riéndose con Tres Patines. Bien. Pero espérate un momento. con En Tres Cuba- Patines, en Cuba hay edificios programas de de 30 pisos. 1958 y de Que se hicieron- 1959. Que no lo hizo Fidel Castro. No, que lo hizo Batista. O Batista antes. no, Sí. ingenieros propios. Bien. El edificio Claro. Foxa es el primer edificio en el mundo de 30 pisos con hormigón armado. Bien, una pregunta. Aquí ni pensar eso. Pasaron 54 años.
No vamos a preguntar si valió la pena, porque valió la pena. Ahora, nosotros hemos aprovechado esos 54 años o hemos perdido el tiempo. No, yo creo que el país ha aprovechado, ha superado, lamentablemente por factores inherentes a lo que llaman algunos sociólogos el ADN de las naciones. Hemos escogido caminos más tortuosos. José, ¿qué de nos ha desarrollo. atrasado? En primer lugar, hay que decir que este es el país con el crecimiento sostenido más grande de América Latina en los últimos 40 años. De manera que eso es un paso importante. ¿Debido a qué o a quién? A que a pesar de los gobiernos, El país aquí se trabaja y se produce, a pesar de los gobiernos. La cervecería la vendieron en $1.200.000. Dólares. 1.200 millones de dólares. Y la Codetel, Y Codetel lo vendieron 2 veces Sí. recientemente. solamente 500 millones de impuestos. ¿Qué compraban esas dos empresas? Era el mercado El interno. país. Ambas compraban el mercado interno. No es el caso, por ejemplo, de Brugal, que compraban el mercado externo. Demográficamente hemos crecido en todos Pero, los pero sentidos. el mercado externo, cuando buscaron una marca, dijeron, déjame buscar Brugal. Sí, pero él dijo ahí que somos 10 millones ya, ¿verdad? 10. Somos 10 millones, pero aquí se venden empresas en 1.200 millones de dólares. Éramos 3 cuando Entonces, murió a pesar Trujillo. de los pesares, nosotros estamos mejor. Claro, mucho Calma, mucho mejor, a Usted- pesar de los pesares. ¿Usted cree que ya la forma de dictadura ahora no es que ha desaparecido como se concebía para la época de Trujillo, sino que ha cambiado la forma de hacerse dictador? Bueno, en América Latina se van reduciendo. Que ya no es por la fuerza, sino de otra manera. Hay modalidades. Yo te diría que, por ejemplo, la costumbre imperialista de golpes de Estado, por ejemplo, para desestabilizar, tumbar gobiernos, ya eso no se está usando. Ahora hay golpes de Estado legislativos, golpes de Estado constitucionales, hay formas. Hay partidos locales Sí, que sirven sí. a otros intereses. Exactamente. No, organizaciones. pero Exacto. ¿cuál es la definición del golpe de Estado? Bueno, el golpe de Estado es Desplazamiento del poder. un desplazamiento abrupto de un poder. No, pero la estricta dice bueno, que es uno de los poderes del Estado que desplaza a los otros poderes y se impone. También. Ok. No tiene que ser militar solamente. No. Conocimos claro. los militares. Porque lo hay- Ok. sí, Sí, Los sí, golpes sí, de sí. Estado de Sí. Congreso y los golpes de Estado Ok. políticos Claro. del presidente son muy recientes. Para poder sacarle beneficio a Juan Daniel y a José hoy, 29 de mayo, si fuéramos a preocuparnos por algo o a vacunarnos contra algo, ¿cuáles son los puntos de preocupación de poder caer, aunque sea parcialmente, en un gobierno en que un poder sustituya a los otros? ¿O estamos en ese tema ahora mismo? Yo levanto la mano. Sí. El momento es muy preocupante, Es preocupante. sumamente preocupante, porque la estructura partidaria se ha roto en el país. Está de un solo No hay lado. oposición. Y el PLD se ha reunificado. Para mí, como ciudadano, Es preocupante. es preocupante. Lo sano hubiese sido que las dos tendencias del PRD, Del PLD. del PLD, fueran a elecciones y se conformaran como dos partidos. Como dos partidos. Porque lo otro conduce al totalitarismo, que está en el ADN del PLD. Lo tiene. Lo tiene en el Porque ADN. Juan Bosch se lo dejó. ¿Cuál fue la doctrina que está contenida en el cuento de Juan Bosch? De la mancha indeleble. Sin embargo, eso no fue lo que él ejerció. Él fue víctima de su democracia. No, no. Él tuvo que Quítate hacer la un borrón y cabeza es el cuenta concepto nueva. del ingreso al partido, que él rechaza entonces. Cuando escribe el cuento, él rechaza ese concepto. Cuando construye el partido, lo construye con ese concepto. Usted entra aquí, pero usted entra sin cabeza. Te la pongo yo. Te la pongo yo. ¿Y qué pasó ayer? 17 senadores se Le quitaron la pusieron. cabeza, le dijeron, vaya a votar, y fueron a votar. Gente que tuvo que tragarse la lengua. Pero no fue porque Juan Bosch lo enseñó, fue por otras razones. Pero aprendieron a quitar- No a fue que- porque Juan Bosch lo supieron enseñó. que la cabeza tenía rosca. Bueno, averiguaron. Averiguaron entonces que la Daniel, cabeza tenía rosca. Hay motivo de preocupación. Aparte de esa preocupación que tiene
José, no sé si te refieres a que aquí pueda surgir un... Yo descarto eso. Parcialmente, algún tipo de... Ciertamente, en un sistema democrático es lícito pensar que debe de haber diferentes ofertas partidarias. Y si hay aquí una crisis de la oposición, lo cierto es que podría entonces quedar un solo partido, que aún con los mecanismos electorales que los lleve al poder, pues puede tener un control de todas las instancias del poder. Eso debería evitarse porque lo ideal sería que haya una participación de diferentes fuerzas políticas. Bien, vamos a darle las gracias a Juan Daniel y nos vemos todos los años. Claro, claro. Gracias.